Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar para honrar la puntualidad de ustedes. Muchas gracias por el inscribirse a esta masterclass que vamos a dar el día de hoy, que se llama Metanoia. Mi nombre es César Solís, yo soy coach empresarial y coach de vida. Y pues la meta principal en cualquiera de esas masterclass, en cualquier programa, cualquier taller, es lo que les aparece ahí. Agregarle valor a las personas, agregarle valor a las empresas, a los negocios, a los emprendimientos, a las organizaciones. Y esa es mi meta el día de hoy, cómo les puedo agregar más valor a la vida de ustedes en todo lo que se desempeñen a través de esta masterclass que vamos a recibir el día de hoy. Tres instrucciones sencillas. Les recomiendo que pongan en silencio su celular para que no tengan ninguna interrupción y aprovechen al máximo este tiempo que vamos a estar juntos. Segundo, que tengan donde tomar notas, porque cuando uno escribe, retiene mejor el conocimiento, el aprendizaje y se va a recordar de las ideas que más le llegaron y que quiere seguir aplicando. Y tercero, vamos a tener en silencio todos los micrófonos para no tener ninguna interrupción. Y al final los voy a abrir para que puedan hacer preguntas o que puedan comentar qué fue lo que más les llamó la atención de esta masterclass Metanoia. Entonces vamos a entrar de lleno para aprovechar el tiempo. Yo siempre empiezo cualquier entrenamiento, cualquier conferencia, cualquier taller con esta frase que es de uno de mis mentores, Jim Rohn. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque cuando recibimos una enseñanza, una prédica, una conferencia, uno piensa en otras personas. Y uno dice, ojalá aquí estuviera mi amiga, o mi hermana, o mi jefe, o mi esposo, o mis hijos. Y qué bueno que pensemos en los demás. Y si quieren, los invitan a la próxima masterclass, pero que hoy ustedes se puedan enfocar en ustedes. ¿Qué cambio puede producir lo que van a aprender el día de hoy? Cuando uno sigue cambiando, sigue creciendo. Cuando dejamos de cambiar, no solo nos estancamos, sino que empezamos a retroceder. Hay una frase que yo me repito constantemente y la leí hace como 5 años y dice que nuestro nivel de aprendizaje debe ser igual o mayor a la velocidad del cambio que estamos viviendo. Y estamos conscientes que estamos en tiempos de cambios muy rápidos, entonces hay que estar aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Entonces que ustedes hoy se puedan llevar ideas, se puedan llevar herramientas que puedan seguir aplicando para generar esos cambios que van a transformar su vida, como es lo que vamos a aprender hoy con Metanoia. Entonces, esta masterclass ya tengo yo más o menos unos 6 meses de estarla dando. La he estado dando en empresas, pero también ya la he dado un par de veces abierta y pues hoy fue la oportunidad de poder invitar a todos. Y ahí van a entender de dónde viene la palabra metanoia y el enfoque que vamos a buscar hoy es cómo nos renovamos, cómo nos transformamos y cómo nos mantenemos inspirados cada día en medio de cada reto y de las cosas que tengamos que estar viviendo cada uno de nosotros. A mí me gusta usar mucho preguntas y yo les recomiendo que las vayan anotando porque esas preguntas, si ustedes se las hacen bien, van a encontrar rápido la respuesta que les va a hacer mucho sentido, que los va a despertar, que hasta los va a incomodar, porque parte de mi trabajo, mucha gente confunde mi trabajo de que yo soy motivador y yo no soy motivador. A mí me gusta inspirar, pero también me gusta incomodar. Y las preguntas que vamos a ver el día de hoy, yo sé que a muchos los va a incomodar. Yo todavía las uso mucho conmigo y me incomodan en situaciones que estoy viviendo, pero sirven para generar cambios, para que uno despierte, para que tomemos autoconciencia. Entonces yo les recomiendo, vamos a ver una serie de preguntas el día de hoy y vamos a empezar con esta. ¿Cómo me siento después de estos años de cambio? En los últimos 5 años hemos vivido muchos cambios muy rápidos y algunos a la fuerza. Ahora la diferencia es, ¿el cambio me transforma o solo me sacude y vuelvo al lugar original? Miren todo lo que pasamos con la pandemia, debería de habernos entrenado para todo lo que viene, porque todavía vienen muchos cambios, vienen muchas cosas que no tenemos control. Entonces, ¿cómo me siento yo? ¿Me siento más preparado? ¿Me siento más fuerte? ¿Me siento con otra mentalidad? ¿O realmente solo fue una sacudida y volví otra vez a mi estado normal en piloto automático y acomodado? La vida, por un lado, sí hay que buscar la felicidad, aunque más que la felicidad, hay que buscar la plenitud, el encontrarle sentido a la vida, pero la vida realmente está para retarnos. ¿Y para retarnos para qué? Para ser mejores personas, para crecer, para poder también inspirar a otros, pero la vida está para retarnos constantemente. Entonces ahí es donde yo tengo que estarme transformando para que cada reto que me lance la vida, yo me prepare y pueda pasar al siguiente nivel.
Y hay una frase que yo la uso mucho y los que me conocen saben que yo la repito, aún para mí la uso mucho cuando me enfrento a ciertas situaciones que dice, la vida nos va a presentar circunstancias, para mí es Dios, pero la vida va a presentar circunstancias o personas que van a revelar dónde aún no somos libres. Peter Cron es un coach que le llaman arquitecto de vida, muy bueno. Y yo le agarré esa frase y me ha servido mucho porque cada vez que enfrentamos algún reto, alguna situación incómoda en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en alguna relación, en alguna amistad, algo que nos haya pasado, siempre hay que examinar, bueno, ¿esto sacó a luz que yo ya voy caminando en libertad o todavía me mostró que hay áreas que todavía no soy libre? Y para esto nos van a servir varias preguntas, para ir viendo cómo ir atravesando los cambios, cómo ir atravesando las crisis y los duelos, porque miren, el duelo no solo es la pérdida de una persona, no solo la muerte de una persona. Cuando nos toca un cambio en nuestra vida, un divorcio, un cambio de trabajo, un cambio de donde vivimos, un cambio de país, alguna situación que nos toca de crisis, son duelos. Y ahí es donde esto va a provocar un cambio en nuestra vida, nos duele, pero hay que aprender a atravesar esas etapas. Le voy a poner el ejemplo, los que han pasado distintos duelos, pues lo saben, a mí me ha tocado pues varios duelos, la muerte de mi esposa hace 12 años, la muerte de mi papá hace 6 y la muerte de mi mamá hace un año. Pero en cada etapa de duelo uno aprende a ir avanzando en estas áreas, en estas etapas. Y para mí cuando vino la pandemia en el año 2020 fue un duelo, porque primero fue el shock emocional que no sabíamos qué estaba pasando, qué había pasado en China o qué había pasado acá. Después entramos en un periodo de negación, de rechazo, creíamos que era una pesadilla lo que estábamos viviendo, que no era real. Después vino el enojo, la ira, nos enojamos con el chino que se comió, entre comillas, el murciélago, nos enojamos con el gobierno, con Dios, con el mundo. De ahí entra la etapa de temor, que fue donde se aprovecharon con toda esta pandemia, y muchos entraron en esa etapa de depresión. Y ustedes ven que ahora hay una crisis de salud mental. Parte es la secuela de toda la pandemia, pero también parte es que las personas no están trabajando en su mente, en trabajar diariamente en su resiliencia. Pero aquí están las etapas principales del duelo. A veces algunas vienen primero que otras, pero la clave está en el punto de aceptación. Cuando uno dice, bueno, esta es la realidad, esta es la verdad que yo estoy viviendo en este momento, no para resignarse, sino para ver, bueno, la acepto y de ahí es cuando uno empieza a renacer, le saca el aprendizaje y viene el equilibrio emocional. Entonces, si queremos provocar cambios en nuestra vida, vamos a pasar también por estas etapas. Y aquí es donde viene otra pregunta que yo le uso mucho en coaching. ¿Cuál es la verdad que estás viviendo que no quisieras que fuera verdad? ¿Cuál es la verdad que estás viviendo que no quisieras que fuera verdad? Puede ser una verdad financiera, puede ser una verdad de salud, puede ser una verdad de mi trabajo, puede ser una verdad de mi situación sentimental o de pareja, puede ser una verdad de cosas que en las que estamos luchando que no las queremos aceptar. Pero esta pregunta es poderosa porque con esto nuevamente decimos, bueno, esta es la verdad de mi vida, ¿cómo ahora de aquí parto para salir adelante? Por otro lado, ¿a qué nos hemos acostumbrado? Porque el ser humano tiene la capacidad que se adapta a cualquier cosa con tal de salir adelante, pero también se nos vuelve a la inversa, se nos vuelve del lado negativo, se vuelve una debilidad porque nos vamos acostumbrando a cosas malas, después a cosas peores y así nos vamos adaptando, adaptando hasta que decimos cómo paré en esta situación. Entonces, preguntémonos en la etapa de nuestra vida en la que estamos hoy, a qué nos estamos acostumbrando, que ya lo vemos normal. Y es donde uno dice, pero eso no es normal. Eso no es normal en un trabajo, no es normal en una situación financiera, no es normal en una relación. O sea, ¿a qué me estoy acostumbrando? ¿Qué necesito aceptar? ¿Verdad? Lo que les decía con cuál es la verdad que estás viviendo, qué necesito aceptar, porque como decía el famoso psicólogo Carl Jung, no podemos cambiar nada hasta que no lo aceptemos. Yo no puedo cambiar físicamente porque estoy con sobrepeso o porque me siento cansado si no acepto que estoy mal. Si yo sigo negando, no, yo me siento re bien, yo estoy muy saludable, pero me cuesta levantarme, me mantengo cansado.
hasta que no lo acepte, no voy a poder avanzar. Miren, en el tema económico, yo he visto muchas personas que quieren seguir viviendo un estilo de vida que ya no pueden vivir, que no pueden sostener y se siguen hundiendo en un gran hoyo. Yo trabajé 17 años con matrimonios y con familias, trabajamos con mi esposa consejería y cursos de matrimonios en una fundación. Y era interesante porque de repente había alguna pareja que necesitaba ayuda, nos reuníamos con ellos y principalmente era el hombre. A veces era la mujer, pero principalmente el hombre. Y ustedes les preguntaban al hombre, bueno, ¿y cómo está el matrimonio de ustedes? Re bien, estamos re bien. Yo creo que hay cositas, dice, como todo matrimonio, pero vamos re bien. Le preguntaban a la esposa y pues yo creo que en unos 3 meses yo me divorcio de él. O sea, eso ustedes ven que él estaba en modo negación. A veces, como les digo, era la mujer, pero en este caso yo veía más el hombre. Pero así nos toca situaciones en las que tenemos que decir, bueno, tengo que aceptar algo para entonces poder avanzar. Por otro lado, ¿qué necesitamos soltar? Porque si queremos avanzar en la vida, de repente estamos llevando una mochila muy pesada de cosas que nos han metido en la mochila y cosas que nosotros hemos metido. Hoy vamos a aprender al final cómo vaciar nuestra mochila emocional, pero ¿qué necesito yo soltar? Como dice el psicólogo Jorge Bucay, lo que no dejas ir lo cargas, lo que cargas te pesa, lo que te pesa te hunde y aprende a soltar, perdonar y dejar ir. Es bien importante que nosotros ya vayamos soltando muchos patrones, muchas heridas, muchas cosas, aún muchas a nivel de los papás, cosas que nosotros queremos seguir manteniendo, pero que nos siguen haciendo daño, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo tengo que examinar, bueno, ¿qué sigo yo cargando que no lo quiero soltar? ¿Dónde se ven ustedes en un año? ¿Dónde me veo yo en un año? ¿En qué tipo de persona me quiero convertir? Porque en el tipo de persona que yo me quiera convertir, que yo ya me visualizo ahí, bueno, es hoy que tengo que tomar decisiones, qué acciones tengo que empezar a tomar, qué hábitos tengo que empezar a tomar, a qué cosas le voy a tener que decir que no para llegar a ese lugar donde quiero estar dentro de un año y en la persona que me quiero convertir y cómo construir una identidad fuerte que tiene que ver con mi sentido de valor. Y ahí es donde, si queremos empezar a provocar cambios, ¿por qué usamos preguntas? Porque la calidad de mi vida depende de las preguntas que me hagan. Y si yo no estoy encontrando las respuestas, porque me estoy haciendo la pregunta equivocada. Ahora, ya con esta introducción, hay dos tipos de personas en el mundo. Hay unas que son como este hombre, que ustedes ven esos globos aerostáticos que vale la pena subirse, pero ese hombre no se va a subir, sino que él está tomando videos, está tomando fotos, está viendo todas las personas que se van a subir, pero él no se va a subir. Él es solo un espectador. Y normalmente los espectadores son los que están juzgando a los que se van a subir, pero ellos no se van a atrever a subirse a ese globo, solo juzgan a los que sí se van a subir y son espectadores. Es como en un partido de fútbol que hay 30,000 espectadores, juzgan al árbitro, juzgan al director técnico, juzgan al futbolista, pero ellos no están metidos en la cancha, que es diferente. O cuando uno ve una pelea de box, que uno juzga al boxeador que le hubiera pegado por acá, pero no es lo mismo estar en el ring ya peleando, ¿verdad? Como dice aquel dicho, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Entonces, aquí vemos un tipo de persona que hay bastantes en el mundo que son espectadores de la vida. Pero por otro lado, está otro grupo de personas más reducido, que son los protagonistas de la vida. Son las personas que se atrevieron a enfrentar sus miedos, a enfrentar sus temores, se subieron al globo, pero ellos van a tener una historia diferente que contar, porque ellos ven la vida desde otro punto de vista, porque se atrevieron a subirse a ese globo. Son protagonistas. Entonces, está el espectador que la vida le va pasando, pero él no va pasando por la vida. Y estamos los protagonistas que nos atrevemos a hacer cosas que otros no quieren hacer, enfrentando nuestros temores. Y miren, los temores es interesante porque tanto el cobarde como el valiente siente temor. La diferencia es que el valiente lo hace aún con temor. Entonces aquí vemos personas que son protagonistas, que van viviendo la vida y que se van enfrentando a sus temores, se van arriesgando, pero van a tener una historia diferente que contar. Y si yo quiero ser un protagonista de la vida, aquí vienen tres preguntas que nos van a servir. La primera, ¿qué historia estoy viviendo? Pregúntense ustedes qué historia están viviendo, la historia de su vida o están viviendo la historia que dictaron sus padres,
sus abuelos, un familiar. Solo están viviendo una repetición de algo que sucedió en la familia y que se sigue repitiendo. Por otro lado, si quiero ser protagonista, ¿qué historia estoy escribiendo? Si ustedes estuvieran escribiendo un libro que se llamara Mi vida, ¿cómo se llama el capítulo que están escribiendo el día de hoy? Un copy-paste de lo que vivieron sus papás, sus abuelos. Yo no estoy hablando de que no es importante el bagaje familiar, es importante, pero muchas veces nosotros vamos a romper y vamos a abrir brecha en la vida porque empezamos a escribir una historia diferente, empezamos a romper hasta maldiciones generacionales, empezamos a romper patrones generacionales porque nosotros decidimos escribir una historia diferente. Y por otro lado, los protagonistas se tienen que preguntar qué historia estoy contando. ¿Una historia de víctima, quejándome todo el tiempo, o una historia de una persona victoriosa? Que sí, va luchando, va teniendo retos, pero va contando también sus victorias. Y miren, con una persona que yo pueda inspirar con mi historia, y ya valió la pena mi vida. Entonces ahí es donde, si queremos ser protagonistas y dejar de ser espectadores, tenemos que definir qué historia voy a vivir, qué historia voy a escribir cada día y qué historia voy a empezar a contar a otros para inspirarlos, para retarlos y para que realmente ayudarlos a despertar. Porque si uno quiere subir de nivel, tiene que elegir. Si quiero subir de nivel, yo a cada cosa que me va pasando en la vida, a veces difíciles, retadoras, le voy a sacar el aprendizaje. Pero si yo me quiero hundir cada vez más, entonces yo siempre estoy buscando culpables. Y miren, las personas que buscan siempre culpables es pues una estado bien cómodo porque al final nunca toman responsabilidad. Siempre la responsabilidad la tienen otros. Pero el que siempre está buscando aprender es donde toma responsabilidad, toma control y su perspectiva de la vida empieza a cambiar porque la empieza a enfocar de manera diferente. Y ahí es donde yo tengo que elegir, en lugar de estarme quejando, culpando, ser un eterno aprendiz. Si no, nos puede pasar lo que le pasó a este perro. Una vez un hombre andaba subiendo una montaña porque estaba entrenando carrera a campo traviesa y de repente, cuando iba subiendo la montaña, se le acabó el agua a su pachón. Y vio una cabañita, fue a tocar, salió un anciano y le dijo, mire, me regala un poco de agua, que se me acabó el agua de mi pachón. Y el anciano le dijo, sí, ahí atrás de la cabaña hay una bomba, saca todo el agua que querrás. Bueno, el hombre se fue atrás, empezó a bombear para sacar agua, pero observó que a la par de la bomba había un perro echado que estaba, va de chillar, va de aullar y sonaba como a dolor. Y el hombre le preocupó, hasta medio lo pateó para que se moviera un poco el perro, pero el perro no se movió, pero seguía chillando, aullando. Entonces el hombre preocupado fue a llamar al anciano y le dijo, mire, ahí como que a su perro le pasó algo porque está echado a la par de la bomba y estaba de aullar de dolor, va de llorar. El anciano le respondió, ah, no te preocupes, lo que pasa es que es un perro haragán, un perro perezoso. Y el hombre le dice, pero ¿y qué tiene que ver con que sea perezoso y que esté llorando? Lo que sucede es que este perro se echa sobre una tabla que tiene un clavo. Le duele, pero no se levanta. Y así hay muchas personas en la vida que se quejan y se quejan y se quejan, pero no hacen nada por salir de esa situación. Por eso a partir de hoy, paremos de quejarnos, dediquémonos a ser protagonistas y aprender de la vida. Ahora la pregunta que viene con todo esto es, ¿dónde estoy yo hoy? ¿Dónde me encuentro hoy? ¿Voy en la autopista de la víctima, quejándome y buscando siempre la atención hacia mí? ¿O voy a empezar a avanzar rápido en la autopista del protagonista? Que voy a enfrentar retos, voy a enfrentar obstáculos, voy a tener que enfrentarme a mi verdad, pero yo sé que voy a llegar a un lugar más pleno, me voy a convertir en una persona diferente que ha crecido, que se ha transformado. Y ahí es donde cuando uno empieza a cambiar su perspectiva de la vida, es donde uno puede transformar su realidad. La realidad siempre es negociable, pero depende de cómo vaya cambiando yo mi perspectiva. Y aquí es donde quiero ya explicar por qué se llama esta masterclass metanoia. La palabra metanoia es en griego lo que significa en español metamorfosis, que es el proceso que sufren las mariposas de pasar de una oruga
crisálida hasta, pues, volar una preciosa mariposa. Y metanoia, miren, esta definición me encantó. Es un cambio fundamental, primero de pensamiento, corazón, estilo de vida, porque ahí cambiamos el comportamiento, hábitos, pero ahí les marqué una transformación interior que lleva a la persona a una nueva perspectiva y dirección. Miren, todos queremos cambiar. Si ustedes le preguntan a las personas, sí, es que el cambio es bueno, hay que cambiar, pero si no hay transformación, regresamos otra vez a como estábamos antes. ¿Cuántas personas en diciembre se propusieron que iban a cambiar hábitos, que iban a bajar de peso, o que iban a empezar a leer un libro, o que se iban a meter a un curso, o que iban a empezar a ahorrar dinero para invertir? Quisieron hacer un cambio, pero nunca se transformaron. Y para que entendamos mejor esa transformación, miren el proceso de la mariposa. La mariposa pasa de la oruga a una crisálida. En la crisálida muere realmente la mariposa para poder salir. Por eso es que muchas personas quieren ayudar a una mariposa y cortan la crisálida para que salga más fácilmente y se muere la mariposa porque los estudiosos, los científicos descubrieron que la mariposa, esa resistencia que pone para romper la crisálida cuando ya está lista, le hace fuertes sus alas para poder volar. Entonces, si adelantamos el proceso y le abrimos, que es lo que muchas veces pasa con nuestros hijos cuando les estamos facilitando todo, no dejamos que se transformen en hombres, en mujeres que van a ser fuertes, maduros, sino que les facilitamos todo que se volvieron hombres y mujeres débiles. Ahora, algo interesante, cuando hay un cambio que provoca una transformación, ustedes ven que la mariposa media vez se transforma, ya no puede regresar a su forma original. Una mariposa no puede volver a ser oruga. Entonces, ese es el cambio que debemos buscar, el cambio que nos va a transformar, que es esta metanoia. Ahora, si queremos provocar cambios, hay dos lados. El cambio puede llegar por desesperación, siendo una persona reactiva, o puede llegar por convicción, buscando crecer, mejorar y transformándome. Los dos van a dar resultados. Ahora, del lado izquierdo es sin anestesia, del lado derecho es con anestesia. ¿Cuántas veces tenemos que cambiar por desesperación? Porque nos dijeron o cambias o te cambio. ¿O cuántas veces nos han dicho el doctor, mire, o cambia sus hábitos, o deja de comer eso, o deja de estar tan estresado, o va a parar en el hospital, o va a parar con una enfermedad grave? Y hay que hacer un cambio por desesperación. Aunque les digo que un doctor me decía que los seres humanos somos duros, porque 8 de cada 10 pacientes que les diagnostican alguna enfermedad delicada no hacen ningún cambio en su vida. Siguen viviendo como que no tuvieran nada. Entonces, hay que elegir mejor provocar cambios por convicción, porque yo estoy convencido que quiero ser una mejor persona, construir una mejor versión de mí, crecer, mejorar y transformarme. Y ahí es donde, si yo quiero mejorar mi desempeño, tengo que cambiar mis comportamientos. Los comportamientos tienen que ver con mis acciones, con mis decisiones, pero eso es la punta del iceberg. Si yo quiero realmente provocar un desempeño y un comportamiento mejor, tengo que trabajar en mis emociones, porque una emoción genera un comportamiento genera un desempeño. Pero si queremos ir más al fondo, ¿qué detonan las emociones? Las emociones las detonan los pensamientos. Un pensamiento detona una emoción que va a afectar mi comportamiento positivo o negativamente, que va a afectar mi desempeño positivamente o negativamente. Una emoción ya está comprobado que no dura más de 90 segundos. Pero uno dice, pero ¿por qué pasé enojada toda la mañana, todo el día? ¿Por qué estuve triste todo el día? ¿Por qué estuve ansiosa? ¿Por qué estuve alegre? Eso tiene que ver con los pensamientos. El pensamiento detonó otra vez la emoción y así me mantengo rumiando un pensamiento y eso sigue detonando las emociones. Por eso es que de repente una noticia negativa temprano, si yo no la sé reenfocar, afectó mi estado emocional, me afectó el comportamiento, ya trabajé mal, ya reaccioné mal con las personas, ya me arruinaron mi día y afectó mi desempeño. Y si queremos ir todavía más al fondo, bueno, ¿qué sostienen los pensamientos? ¿O qué filtra los pensamientos? Tiene que ver con mi actitud. Y la actitud se ha manejado mal porque se habla como de
hablar cosas positivas. No, la actitud está medido que es cuánto tiempo yo puedo sostener un pensamiento y una emoción. Por eso es que cuando yo entreno mi perspectiva y voy entrenando mi mente, yo puedo bloquear un pensamiento que me puede estar afectando. Hoy no lo voy a explicar porque eso es parte de un programa, pero hay una habilidad que los seres humanos podemos desarrollar que se llama comparmentalizar, que es que uno puede bloquear un pensamiento y una emoción por un momento para cumplir algo que tiene que hacer y después regresa. Pero eso poco a poco lo podemos ir entrenando. Y para que ustedes vean que podemos reenfocar aún las emociones en un momento de los más duros de nuestra vida. Les voy a contar cosas que a mí me han pasado. Yo he ido aprendiendo esto en la práctica, he ido pues leyendo, estudiando, pero después me ha tocado en la práctica. Hace 12 años yo ingresé de emergencia al hospital a mi esposa. Ella iba sin poder respirar, había aspirado el ácido de una que habían aplicado en una bodega. Ella padecía de asma y se le complicó y yo la ingresé rápido a un hospital a un hospital privado pensando que era un ataque de asma. Le diagnosticaron mal, a los 2 días la pasaron al intensivo, le pegaron un hongo en los pulmones, la tuvieron 37 días sedada, así en coma, con una máquina de oxígeno a toda fuerza. Y a los 2 meses de estar en el intensivo de ese hospital privado, yo tuve que sacarla para el Seguro Social, para el IX, porque la cuenta llegó a una cantidad enorme. El hospital me empezó a presionar, entonces yo tuve que tomar la decisión y hablé en el Seguro Social y como ella pagaba Seguro Social, mi esposa, me dijeron, miren, el intensivo, hay una cama disponible, tráigasela mañana temprano porque aquí se llena rápido. Bueno, yo renté una ambulancia, salimos del hospital privado a las 8 de la mañana y cuando salimos del hospital era la hora pico, aquel tráfico. Yo iba adelante con el piloto, no me dejaron ir atrás y atrás iba mi esposa con un médico y el médico le dice al piloto, prenda la sirena. Y miren, yo nunca había estado en una situación así, yo me puse a llorar cuando vi que los carros se empezaban a quitar. Logramos llegar al Seguro Social, la ingresaron al intensivo, la conectaron a la máquina para que siguiera respirando. Yo firmé papeles por el ingreso de ella, me regresé al hospital privado a firmar papeles por la deuda, pero a la 1 de la tarde tenía que estar en una empresa porque yo tenía el compromiso de dar un taller que se llama Reinventándome, un taller de mentalidad positiva, actitud positiva y un montón de cosas. Miren, yo a los meses realicé cómo pude ir a dar ese taller ese día. Era el peor día de mi vida, teniendo a mi esposa grave muriendo en el Seguro Social, pero yo la dejé ahí y tenía toda la justificación para cancelar el taller, pero dije, no, primero voy a confiar en Dios, voy a dejarla y yo sé que la van a cuidar, van a luchar por la vida de ella. Yo ya no puedo hacer nada, ni me dejan entrar. Y hay 40 ingenieros que me están esperando para ese taller. Yo voy a cumplir con mi compromiso. Miren, llegué al salón de esta empresa. Me estaban esperando 40 ingenieros ya sentados. Yo los vi y adentro de mí pensé, ellos no tienen la culpa de lo que a mí me está pasando. Entonces, por un momento bloqueé mis pensamientos, mis emociones de lo que a mí me estaba pasando y me enfoqué en dar lo mejor que podía en ese taller. Di el taller, terminé como a las 3:30 de la tarde, me llamaron del IX del Seguro Social que podía ir a ver a mi esposa. La fui a ver, fue el último día que la vi consciente porque a ella la sedaron para tratar de salvarla. Y hicieron todo lo posible, lucharon con todo ahí en el Seguro Social, pero a los 10 días su corazón ya no aguantó porque ella tenía una fibrosis pulmonar que le habían desarrollado en el hospital privado y murió. Al año me encontré al dueño de esta empresa y le conté lo que había pasado ese día. Me dijo, mira, nunca nos dimos cuenta de que estabas pasando una situación tan difícil porque nos dejaste inspirados, nos agregaste valor, nos dejaste retados. Entonces les cuento todo esto porque yo he ido aprendiendo poco a poco esta parte de que una actitud puede reenfocar un pensamiento, reenfocar las emociones para mejorar un desempeño, un comportamiento y un desempeño. Y ahí es donde en lo que tenemos que ir trabajando, si yo me quiero transformar, es en algo que se llama diálogo interno, que todos ustedes y yo lo tenemos. Y el diálogo interno es esa vocecita que nos está hablando constantemente, a veces cosas positivas y a veces cosas negativas. Y nos bloquea, nos autosabotea o nos impulsa. En promedio, todos ustedes y yo al día tenemos 10,000 diálogos con nosotros. No es que estemos locos,
estamos hablando constantemente, ay no, esa camisa se me ve muy mal, o será que me pongo esa blusa, o para qué voy a llamar a aquella persona, o qué me habrá querido decir, y yo solito me estoy hablando todo el día. Ahora lo importante es tomar conciencia qué habla mi diálogo interno, qué tipo de diálogo interno tengo yo. Ustedes lo ven con los atletas de alto nivel. Físicamente se ven iguales todos, pero la gran diferencia es cómo manejan su diálogo interior, que tiene que ver con los pensamientos que van alimentando ese diálogo interior. Y en promedio tenemos 90,000 pensamientos diarios, pero está comprobado y el doctor Dispensa, Joe Dispensa, que es un experto en reprogramación mental, dice que la mayoría de personas, el 80% del tiempo, están pensando en cosas del pasado. Entonces, ¿cómo puedo construir un mejor presente y un mejor futuro si todo el tiempo estoy viviendo en el pasado? Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a tomar más conciencia de mis pensamientos, como decía el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Yo no puedo evitar que los cuervos vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Los seres humanos somos los únicos seres de la creación que podemos pensar en lo que estamos pensando. Y parece chistoso, pero uno sí puede tomar conciencia por qué estoy pensando lo que estoy pensando. Y ahí es donde ustedes pueden ir entrenando esta parte de ir reenfocando. Y parte también de esta metanoia, de esa transformación, es reconstruir mi identidad. Muchos de nosotros hemos tenido identidades distorsionadas que han sido por heridas del pasado, por cosas que hemos vivido, por mentiras que nos instalaron desde niños. ¿Y cómo puedo notar que tengo una identidad distorsionada? Porque vivo en un constante temor, en un constante dolor, entre quién digo que soy y en quién realmente soy. Saben que una de las principales libertades y una de las principales cosas que pueden llenar a una persona es que sea auténtica. Pero ser auténtico no es estar publicando lo que se me ronca la gana, ni decir lo que yo pienso así a quien quiera y herir, no. Una persona auténtica es que nunca se traiciona a sí mismo. Entonces, cuando yo tengo una identidad distorsionada, tengo un problema entre quién digo que soy, que no es real, y quién actualmente soy. Por eso es que hay una frontera donde hay mucho dolor y temor de que me van a descubrir. Entonces, cuando yo voy trabajando en mi identidad, que es mi sentido de valor, y miren, es interesante porque muchas veces, cómo creemos que nos ven los demás es como realmente nos estamos viendo nosotros. Cuando yo cambio mi perspectiva y empiezo a construir una identidad sana, una identidad fuerte en mi sentido de valor, hay congruencia entre quién digo que soy y quién soy. Y es donde uno construye ese carácter que no importa si yo estoy a solas o si me están viendo, yo sigo siendo la misma persona. Soy auténtico, soy real, y ahí es donde tengo que estar trabajando en transformarme y construir una identidad fuerte. Como dice James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, que es un super libro que se los recomiendo, la identidad surge de mis hábitos. Y se acuerdan que había una pregunta, ¿dónde me quiero ver en un año y en qué persona me quiero convertir? Si ustedes quieren ir cambiando su identidad y construyéndola, bueno, examinen qué hábitos tienen que cambiar. Porque cada acción es un voto en el tipo de persona que yo me quiero convertir. Entonces, siempre estamos a una decisión de cambiar nuestra vida. Y una decisión, una acción, un hábito nos puede tener 180 grados de donde estamos el día de hoy. Y ahí es donde, cuando empezamos a tener congruencia entre lo que pienso, digo y hago, es cuando realmente somos auténticos, cuando realmente nos hemos ido transformando en esas mujeres, esos hombres con carácter fuertes y que una cosa van a ser mis palabras, pero que tengan congruencia con mis acciones. Al final, más que lo que pensamos, somos lo que actuamos. Claro, mis pensamientos afectan mis acciones, pero de nada me sirve pensar, hablar, si yo no lo respaldo con mis acciones. Y ahí es donde también, así como vimos que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos, también, como decía el emperador Marco Aurelio, que era un filósofo estoico, la calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos. Por eso es que tengo que estar cuidando que estoy permitiendo que entre a mi mente. Y por eso es que tengo que hacer un plan de desarrollo personal todos los días, de estar invirtiendo qué le voy metiendo a mi mente, cómo la estoy alimentando. Si yo me levanto escuchando noticias y me acuesto escuchando noticias, ¿cómo se ve la vida?
si yo solo me mantengo chateando con gente negativa, con gente que solo me contamina, ¿cómo voy a ir reflejando eso en mi vida? Y aquí es donde qué libros estoy leyendo, qué tipo de conferencias estoy consumiendo, con qué tipo de personas me estoy juntando o comunicando, porque todos ustedes y yo nos vamos a convertir en en el promedio de las 5 personas con las que más nos juntemos. Miren la facilidad ahora, uno no puede poner excusas de aprendizaje. Tenemos los podcasts, tenemos los audiolibros, ahora tenemos hasta la inteligencia artificial que nos puede servir para estar aprendiendo. Entonces, no hay excusa. Lo importante es que yo sea intencional cómo estoy alimentando mi mente todos los días, porque cuando yo me voy exponiendo a la verdad, voy rompiendo mucho paradigma, mucha creencia limitante, mucha mentira que fue instalada en mi vida. Mi esposa trabajó hace muchos años en, en un banco aquí en Guatemala y ella me contaba que a los cajeros de los bancos, para que aprendan a identificar billetes falsos, los tienen toda una semana de 8 de la mañana a 5 de la tarde contando billetes, pero billetes verdaderos. Y yo pensaba que era al revés, los iban a poner a estudiar billetes falsos para que así rápido detectaran y no. Los exponen a billetes verdaderos para que el tacto se acostumbre al billete verdadero y cuando les aparece uno falso lo detectan más rápido. Entonces, cuando yo me empiezo a exponer a la verdad, porque empiezo a leer, empiezo a escuchar conferencias, empiezo a yo mismo buscar esa verdad y como dice la Biblia, la verdad nos hará libres, voy rompiendo mucho paradigma, mucha programación, mucha creencia limitante. Y ahí es donde pasamos de tener buenas intenciones, como decían, el infierno está pavimentado de buenas intenciones, a ser una persona de acción. Porque miren, debe haber congruencia entre lo que yo sé y lo que yo creo. El problema es que siempre va a ser más fuerte lo que yo creo. Todos sabemos que hay que comer más saludable, pero las creencias nos tiran rápido a comer a lo que es más rico, no lo que es más saludable. Todos sabemos que deberíamos de estar aprendiendo, de estar entrenando nuestro cerebro, renovando nuestra mente, pero siempre la zona de confort nos tira a lo que creemos que es lo más cómodo. Todos sabemos que deberíamos de ejercitarnos y principalmente ejercicio de fuerza, que es el más saludable, hasta rejuvenece el cerebro. Eso lo sabemos, pero la creencia siempre pesa más en estar más cómodos, en no hacer nada, en estar sedentarios. Todos sabemos que nos vamos a morir. Aquí no hay nadie que se salve que no va a morir. Todos nos vamos a morir. Pero creemos que vamos a vivir toda la vida y no hacemos cambios en nuestra vida. Entonces, hay que tener congruencia entre lo que yo sé y lo que yo creo para que realmente vaya tomando acción y vaya haciendo la diferencia y no solo estoy viviendo de buenas intenciones. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque si ustedes quieren cambiar sus resultados, si ustedes a partir de hoy se quieren transformar, tienen que empezar a tomar decisiones, pero hay que ir un nivel arriba. Tengo que renovar mi sistema de creencias, porque ya vimos que las creencias son las que van mandando nuestro comportamiento. Una vez en esta fundación que trabajábamos con matrimonios y familias, supimos el caso de una mujer que se había divorciado 3 veces y se quería volver a casar. Muy valiente la señora y fue a recibir consejería y platicando con el consejero le hizo una pregunta. Le dijo, ¿cuál es el común denominador de sus 3 divorcios? Y la mujer le dijo, los malos hombres que escogí. No, le dijo, el común denominador es usted. Entonces, mientras usted no cambia su sistema de creencias, va a tomar las mismas decisiones que le va a dar el mismo resultado. Por eso es que tengo que estar retando esos paradigmas y esas creencias. Ahora, ¿qué es lo que limita mi crecimiento y qué es lo que muchas veces no nos permite avanzar? Y por eso es que hay que confrontarse uno con la verdad. Lo que puede estar limitando mi crecimiento primero son mentiras que fueron instaladas en mi vida desde niños, de que no valíamos, de que éramos un error, de que para qué nacimos, de que somos un estorbo, de que nunca nadie nos va a valorar, de que nunca vamos a lograr muchas cosas en la vida. Y recibimos muchas mentiras en nuestra vida que se fueron instalando y eso frenó nuestro crecimiento. Por otro lado, heridas no sanadas.
heridas que nos hicieron con palabras o físicamente. Y yo les recomiendo, hay un psicólogo colombiano que se llama Efraín Martínez, que él tiene un podcast que se llama Ad Propositum, y también tiene un canal en YouTube que se llama El Rincón de los Errores con una actriz mexicana, Marimar Vega, pero él trabaja mucho el tema de las heridas del alma, la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de insuficiencia. Entonces, hay que sanar las heridas, porque yo puedo pasar toda la vida como una víctima quejándome, sí, es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, sí, pero yo tengo que hacerme responsable, porque si no, esa herida va a estar marcando toda mi vida. Y saben que las heridas del pasado alimentan los temores del presente y los temores del futuro. Entonces, si yo no cambio y no resignifico esas heridas, si no las sano y le doy un significado para que le den sentido a mi vida, van a estar limitando mi crecimiento. Y una herida siempre está alimentada por una mentira. Los temores, ¿cuántos temores hemos recibido en nuestra vida por situaciones que hemos vivido? Y saben que la mayoría de temores son aprendidos. Y nuevamente, en el fondo de un temor hay una mentira instalada. Entonces, por eso es que es bien importante cambiar, reprogramar nuestra mente, nuestro ser, quitando las mentiras, sanando las heridas, y es donde yo voy a ir trabajando en mis temores. Por otro lado, las excusas que vamos inventando para no hacer lo que tenemos capacidad de hacer. Y saben que las excusas, nuevamente, va conectado con la victimización de que lo que me hicieron a mí, lo que a mí me pasó, lo que yo viví, pero al final son justificaciones de la gente mediocre que teniendo un gran potencial siempre usan una excusa para no hacer lo que tienen capacidad de hacer. Y lo otro es el conformismo. Cuando yo me acomodo y me quedo en mi zona de confort y ahí no crezco, al contrario, voy retrocediendo. Entonces, aquí hay 5 cosas que pueden limitar mi crecimiento, y si yo quiero provocar esta metanoia y esa transformación, es donde debo trabajar en esto. Y por eso yo aquí les traigo varias herramientas que les van a servir. Para trabajar esas limitaciones de crecimiento, un ejercicio que es bien práctico, yo lo uso mucho con mis clientes de coaching de uno a uno. Propónganse hoy en la noche, tómense un tiempo a solas y escriban todas las mentiras que ustedes saben que han vivido, que escucharon desde niños, que escucharon de jóvenes, que escucharon ya de adultos. Hagan una lista y si pueden agarren una hoja y partan a la mitad y en un lado escriban todas las mentiras que ustedes recuerdan en su vida, tanto las que les dijeron como las que ustedes han inventado. Entonces ahí escriban toda la lista de mentiras, pero el ejercicio no queda ahí. Del otro lado, en la columna del lado derecho, ya que tenga toda mi lista de mentiras, voy a empezar a buscar la verdad de esa mentira. Y miren, es un ejercicio bien fuerte. Yo sé que a muchos los va a confrontar, pero los va a liberar. Yo he tenido clientes, una vez tenía una doctora de México que ella, una mujer pues muy exitosa, dirigía un departamento de pediatría en un hospital de México, tenía un negocio también que estaba emprendiendo, pero parte del coaching era que ella me decía que tenía muchas heridas, principalmente con su mamá, que siempre la hizo de menos, siempre la juzgaba por su cuerpo, le decía que se parecía a la familia de su papá, y como la mamá tenía problemas con el papá, pues siempre era como tirarle a ella. Miren, al punto de que hasta ella se sentía como que no valía como mujer, no prosperaba a pesar de que le iba muy bien. Bueno, hicimos ese ejercicio en una de las sesiones, le dejé la tarea. Pasamos 2 sesiones durante 2 semanas trabajando toda su lista, pero el cambio fue tremendo, o sea, fue una renacer de una nueva mujer, donde ella empezó a ver la verdad de lo que realmente era ella y todas las mentiras que se había creído. Entonces, yo les recomiendo que hagan este ejercicio, va a ser incómodo, pero también poderoso porque les va a traer mucha libertad. Por otro lado, hay que empezar a aplicar el principio de la poda. Los jardineros tienen que estar podando los rosales, las plantas constantemente porque si no se secan, porque a veces producen demasiados botones que no van a ser capaces de alimentar. Y el jardinero va quitando todo lo que se está envejeciendo, lo que está afectando el crecimiento de una planta, de un rosal. Igual hay que aplicar el principio de la poda. Yo les recomiendo que lo hagan cada 3 meses, cada 6 meses. Y es una autoexamen de decir, bueno, ¿qué cosas me están impidiendo crecer? Por ejemplo, hábitos.
Los hábitos no se eliminan, se sustituyen. Digamos, hay un hábito que hay personas que lo practican como deporte olímpico y es el hábito de estarse quejando todo el tiempo. Y se quejan de todo. Los neurocientíficos ya descubrieron que una persona que se queja todo el tiempo va desarrollando una especie de cableado en el hipotálamo, que es la parte donde tomamos decisiones en el cerebro. ¿Y eso qué hace? Que siempre se enfocan hacia lo negativo, siempre están sesgados a lo negativo y les cuesta tomar buenas decisiones. Entonces se vuelve un círculo vicioso, porque como toman una mala decisión por estar en un estado negativo, caen en un estado peor. Y eso hace que se quejen y así se mantiene. Entonces, ¿cómo rompo o cómo sustituyo el hábito de la queja? El hábito de la gratitud. De repente tengo el hábito de estar viendo todo el tiempo mis redes sociales y me paso mucho tiempo, 2, 3 horas a veces metido en las redes sociales que no me dejaron nada. Bueno, decir, bueno, ahora voy a invertir media hora, 1 hora en mi crecimiento, en alguna habilidad que pueda aprender y después me voy a meter a mi red social. También de repente ver televisión y vemos las series como que nos las van a quitar. Bueno, vayamos reduciéndole y decir, bueno, y así ir podando relaciones. Hay relaciones con personas que ya no valen la pena. Y les digo, amigos y familia. Aún familia cercana, si es una persona que no me agrega valor, siempre me está drenando, pues hay que aprender a decir que no y podar esa relación para poder seguir floreciendo y creciendo. Como dice la doctora Carol Dweck de Stanford, y ella desarrolló un concepto bien interesante que se llama mentalidad de crecimiento. Cada uno de nosotros estamos a cargo de nuestra mentalidad y cada uno debe ser responsable de que crezca de la manera correcta. Ninguno de ustedes que están acá puede hacer abdominales para que a mí me salgan cuadritos en el estómago. Nadie. Yo tengo que hacer abdominales para que a mí me salgan los cuadritos en el estómago. Igualmente, nadie puede desarrollar nuestra mentalidad por nosotros. Yo debo ser responsable de ir entrenando mi mentalidad cada día. Y ahí es donde lo que les dije al principio. El analfabetismo de esta era no va a ser no saber leer o escribir, aunque todavía pues hay personas que no han tenido acceso a eso, pero la mayoría no, sino que el analfabetismo de esta era es no aprender, desaprender y reaprender. Hay que aprender todos los días algo nuevo, eso mantiene fresco y rejuvenecer nuestro cerebro. Hay que desaprender cosas que ya no me van a servir y hay que reaprender cosas que aprendí hace mucho tiempo que valían la pena, pero que las dejé de usar. Entonces, por eso es que uno tiene que hacerse cargo de su propia mentalidad. Trabajar en mi actitud. Ya hablamos que la actitud es cuánto puedo sostener un pensamiento, una emoción para poder reenfocar una situación, un comportamiento. Y mi actitud es postura. Por eso es que empieza de adentro hacia afuera. Cuando yo trabajo en mi actitud, se va a reflejar en la postura que tengo. Y hay un conferencista, coach, que se llama Víctor Cooper, español, que él lanzó esta fórmula hace algunos años, a mí me encantó. Y el valor, hablando de identidad, pero el valor de una persona tiene que ver con los conocimientos que va adquiriendo. Hay que seguir adquiriendo conocimientos. Las habilidades que suman, hay que seguir aprendiendo habilidades, pero lo que siempre va a multiplicar es la actitud. Hay personas que tienen 100 en conocimiento, 90 en habilidades, pero cero en actitud. En cambio, hay otros que de repente tienen 50 en conocimiento, 60 en habilidades, pero tienen 100 en actitud. Siempre la actitud va a multiplicar y va a exponenciar mis conocimientos y mis habilidades. Y para que lo veamos, yo aquí les traigo un video para que conozcan a Dolores. Hay un programa que creo que ya no lo pasan, pero están en los videos en YouTube que se llama El Jefe Encubierto, Boss Undercover, que de repente el director de una empresa, el gerente quería ver qué estaba pasando en alguna de las sucursales, le pedía apoyo al programa, lo disfrazaban y él iba como incógnito a descubrir cosas que estaban pasando en un lugar. Bueno, la compañía 7-Eleven, que son esas tiendas de conveniencias que hay miles en Estados Unidos, el CEO o el director descubrió que ellos venden 1 millón de tazas de café al día. Imagínense, 1 millón de tazas de café al día en todas las tiendas, pero en una tienda de Nueva York venden 2,000 tazas de café diarias. Entonces él dijo, ¿será que tan bueno es nuestro café o en esa tienda algo pasa para que vendan tanto café? Le pidió apoyo al programa, lo disfrazaron como pasante y lo asignaron a una señora que trabaja ahí que se llama Dolores. Y ahora van a conocer a Dolores.
Son las 5:30 de la mañana. Estoy en Shirley, Nueva York. Y esta tienda es el epicentro del café de los 7-Elevens. El café es un gran negocio para nosotros. Vendemos 1 millón al día. Hola, ¿Dolores? ¿Eres Dani? Hola, soy Dani. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es para mí? Póntelo, por favor. Esta tienda vende más de 2.500 cafés al día, más que ninguna otra del sistema. Así que he venido a aprender cuál es su secreto. La ubicación, los empleados, el tipo de café. Tengo que averiguar qué hace que el negocio del café sea tan bueno para poder compartirlo con otras tiendas. Vale. Te tengo que enseñar la tostadora. Tengo que aprender todo el programa. Vamos a hacerlo fácil. Buenos días, Vinny. Buenos días, Dolores. Vamos a quitar esto y a tirar los filtros. Hola, Eugene. Buenos días. Buenos días, Dolores. Toma, puedes tirar esto. Buenos días. Buenos días, Donny. Vaya, ¿conoces a todo el mundo? Bueno, llevo mucho tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? 18 años. Caray. Oye, ¿podrías hacer esto? Vale, parece que sería más fácil si hubiera un grifo aquí. Tú sueñas, cielo. Un grifo aquí. Es nuevo y ya tiene esas ideas. Buenos días. Esta tienda siempre está llena y me daba un poco de miedo empezar, pero en cuanto conocí a Dolores me hizo sentir mucho mejor. Puedes empezar con ese. Vale, no la quiero defraudar. Se complica la cosa. No ha visto nada aún. Empieza la hora punta. Dani, hay clientes detrás de ti. Perdón, lo siento, señor. Dani, este se puede cambiar. Tienes que sacar el otro antes. Oye, ¿dónde has estado? Dani, necesito uno normal de vainilla. ¿Dónde está? Encargarse del café en la tienda es desafiante y desbordante. Hay que interactuar mucho con los clientes. Tienes que mantener el café bien. Hay mucho que aprender. Vaya, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo ha pasado eso? Madre mía. Bien por decirlo en alto. Ocúpate de los clientes. ¿Dónde está? Dani, has metido la pata. Sí, Sí. Has puesto el de vainilla francés por el descafeinado con leche. sí, es verdad. Vale, esto ya no puede ser. No está bien. Dani va un poco lento hasta que coja el ritmo de las cosas. Está sorprendido por la cantidad de café que vendemos. Hombre, Russell, te tengo que dar. Sabes que te tengo que dar. Dolores conoce a todos los clientes. Se sabe sus nombres. Es como la madre o abuela de todos. Hola, mamá. Hola, Nicky. ¿Es tu hijo? No, es un cliente. Uno de los pesados. Su actitud es animada y positiva. ¿Desde hace cuánto conoces a Dolores? 20 años ya, somos muy amigas. Es muy humilde, vale mucho. Tiene 5 hijos. ¿En serio? Sí, y solo tiene un riñón. Va a diálisis 2 veces a la semana. ¿Dolores? Lunes y viernes, sí. Y no deja que sus hijos donen porque teme que les pase algo y solo tengan un riñón. Enterarme de lo de Dolores me afectó bastante. Parece tener tanta energía y es tan positiva con las cosas teniendo un problema tan grave de salud. Es sorprendente. Oye, Dolores, ¿Sí? me ha dicho Susan que vas a diálisis. Sí. ¿Cómo lo compaginas con esto? ¿No te cuesta? Es un proceso. Estoy esperando donante. Dolores, ¿Sí? eres increíble. No, no lo soy. Tener a una persona como Dolores aquí hace que me sienta muy bien. Hola, buenos días, Tom. Por eso vendemos 2.500 cafés al día, no porque tengamos un café genial, sino porque tenemos a Dolores ahí. Espero que no fuera una prueba para Dani porque es un poco lento. Pero en una tienda más pequeña, con un volumen menor, creo que sería capaz de hacerlo. Buena suerte, Dani. ¿Cuántos conocemos a alguien como Dolores? Ahí vemos a una persona que tenía todo para quejarse, victimizarse, pero vemos la actitud de ella. Saben que Danny fue tan impactado por la historia de Dolores que él le consiguió el donante para que le hicieran su trasplante de riñón. Le regalaron una tienda para que ella pues ya viviera más tranquila. Pero aquí vemos un ejemplo del tema de la actitud.
Entonces, no importa lo que estemos pasando, siempre mi actitud, que es con lo que voy a sostener mis pensamientos y emociones, va a afectar mi comportamiento y mi desempeño, porque ella era la que hacía la diferencia en esa tienda. Miren cómo hacía sentir a las personas. Entonces, es importante que yo vaya entrenando mi perspectiva, vaya trabajando mi actitud, porque 10% es lo que nos sucede, pero 90% es cómo respondemos a lo que nos sucede. Y es donde uno aprende a reenfocar emociones, estados de ánimo, situaciones, porque paso de ser una persona reactiva a ser una persona proactiva, así como el termostato que no importa la cantidad de personas que hay en un lugar, si le pusieron una temperatura va a ver cómo maneja para que la temperatura se mantenga ahí. Cuando somos personas proactivas, llevamos el clima por dentro. Víctor Frank fue un psiquiatra judío que él sobrevivió a 4 campos de concentración nazi y escribió esa joya del libro que para mí debería ser un libro de texto en los institutos, en los básicos, para que todos los jóvenes lo leyeran, El hombre en busca de sentido. Ahí cuenta todo lo que a él le tocó vivir. En los campos de concentración murió toda su familia, solo creo que una hermana fue la única que sobrevivió y él. Pero él fue el que acuñó la palabra proactividad, que después Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, lo puso como el primer hábito de los 7 hábitos basado en el libro de Viktor Frank. ¿Y qué era lo que él decía? ¿Qué decía Víctor Frank de la proactividad? A él lo podían torturar, le podían hacer lo que quisieran los soldados nazis, pero no podían probar una libertad que era la libertad de elegir cómo responder a lo que le estaba pasando. Y es la proactividad que van a venir estímulos todos los días, en el tráfico, en el trabajo, en mi casa, pero siempre hay un espacio que se llama elección. Yo puedo elegir, no importa el estímulo que sea, cómo responder. Y si soy proactivo, voy a responder y elegir responder de una manera diferente a que si soy reactivo. Y eso va a crear experiencias positivas o negativas. Entonces, siempre está en mí la libertad de elegir, pero si yo no entreno esa parte de la elección, siempre voy a ser una persona reactiva. Y es cuando yo voy trabajando esta metanoia, esa transformación, voy trabajando en mi mentalidad, en mi actitud, voy entrenando mi mente para ver lo bueno en cada situación. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama El obstáculo es el camino. El autor se llama Ryan Holiday y es un libro sobre estoicismo. Pero ahí cuentan dentro del libro la historia de Tomás Alva Edison, el famoso inventor, y cómo una noche a la 1 de la mañana llegaron los bomberos a tocarle la puerta porque el laboratorio donde tenían todos sus inventos había agarrado fuego. Él salió corriendo con uno de sus hijos para ver qué lograban salvar. Cuando llegaron ya las llamas se estaban comiendo el laboratorio y lo que él le dijo Tomás Alva Edison a su hijo fue: anda a llamar a tu mamá y a tus hermanos para que vengan, porque un incendio así no lo van a volver a ver. Imagínense, estaba quemando el laboratorio. Bueno, al día siguiente se juntaron los socios con Tomás Alva Edison, con sus familias, para limpiar los escombros y empezar a levantar otra vez el laboratorio. Y ese laboratorio estaba asegurado solo por el 20% del valor. Y entonces ellos perdieron 5 millones de dólares de la época por los inventos que habían adentro. Pero uno de los socios recuerda que Tomás Alva Edison le dijo: ¿sabes qué es lo bueno? Que también se quemaron los errores que cometimos y ahora lo vamos a hacer mejor. Ese año terminaron facturando 20 millones de dólares de la época. Ahí es cuando yo voy entrenando mi mente para ver lo bueno en cada situación. Me voy haciendo responsable. Y aquí algo que les va a ayudar, que es otra herramienta que yo uso mucho con mis clientes y a nivel personal, es cuando estamos bajo presión, cómo podemos lograr el éxito, cómo podemos lograr salir adelante. Hemos hablado de nuestra mentalidad, de la perspectiva, de romper paradigmas, de cambiar las creencias limitantes, de trabajar en mi identidad, en mi actitud. Y aquí lo vamos a llevar a la práctica. Para lograr el éxito bajo presión, en lugar de verlo todo como una amenaza y entrar en modo defensivo reactivo y hasta cambiar químicamente, voy a empezar a verlo todo como un reto. Todo. Y yo sé que de esto voy a ganar algo. Yo desde que aprendí ese principio hace años, quité la palabra difícil de mi vocabulario. Cuando de repente estoy pasando situación económica difícil o un problema emocional o de salud, yo rápido digo: esto está retador. Me está sacando de mi zona de confort, me está demostrando que tengo que aprender algo, me está tocando el ego, pero de esto voy a ganar algo. Voy a ganar una nueva mentalidad, carácter, un bono. Entonces, yo cuando lo he trabajado con mis clientes que de repente me dicen: es que esta semana tuve este problema, le digo: ah, bueno, tiene un reto.
No, es un problema porque verá qué complicado. Sí, pero es un reto porque si usted lo aprovecha, lo va a impulsar y usted va a salir mejor de como entró. Entonces cambia la mentalidad cuando yo bajo presión empiezo a verlo todo como un reto en lugar de verlo todo como una amenaza. Y miren algo interesante, hablando de transformarnos y de tener una perspectiva diferente. Una persona que sufre una violación, de repente cae presa o de repente un secuestro o de repente un accidente, una guerra, pueden desarrollar algo que se llama estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático. Y son personas que después tienen que ir trabajando con terapia, muchas cosas, porque sí pegó muy fuerte ese evento que les tocó vivir. Pero otras personas expuestas al mismo evento, a un secuestro, a una de repente violación, a una enfermedad grave, a un accidente, viven el mismo evento, pero desarrollan algo que se llama crecimiento postraumático. Y no sé si ustedes vieron la película La Sociedad de la Nieve, que está basada en este accidente en los Andes en los años 70 y de estos jugadores de rugby jóvenes que pararon cayendo en los Andes y estuvieron 72 días ahí, pues metidos en la nieve. Muchos murieron, ellos tuvieron que algunos tomar la decisión de comerse los cadáveres para sobrevivir. Si pueden ver la película es impresionante, pero yo hace poco escuchaba a uno de ellos y algo interesante es que él decía que la mayoría, si no todos, pero la mayoría de ellos que sobrevivieron no tuvieron estrés postraumático. Al contrario, les dio un sentido a su vida y él decía, miren, él en lo personal decía, yo nunca he padecido de depresión. Soy más agradecido con la vida, tengo un equilibrio mejor de lo material y de lo que vale la pena. O sea, son personas que estuvieron expuestas a una situación muy dura, pero ellos desarrollaron crecimiento postraumático. Ahí es donde vemos la diferencia nuevamente de en la medida que yo voy trabajando en mí, cuando venga una situación difícil, yo voy a ser una persona proactiva que voy entrenando mi mente para que cada situación, por retadora que sea, yo le voy a sacar un provecho. Como decía el autor de el libro de Juan Salvador Gaviota, Richard Bach, no existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un don. Entonces, a veces en las cosas dolorosas hay bendiciones disfrazadas. Y ahí es donde nos volvemos como el bambú, que el bambú se tarda más o menos 30 días perdón, 5 años en desarrollar las raíces y en 30 días puede crecer 10 metros. Sabemos cómo se va cimentando y es donde uno tiene principios, tiene valores, va construyendo carácter, perspectiva de la vida y cuando viene el crecimiento, como el bambú, no importa la tormenta, lo que venga, va a soportarlo y tiene la misma resistencia que el hierro porque pueden hacer hasta casas con bambú. Y ahí es donde ser fuerte es una decisión. Y no es una decisión cuando me toque lo más duro de mi vida, sino que cada día, cuando vienen cosas retadoras, es cuando yo voy decidiendo ser fuerte. Y aquí para ir terminando de armar toda esta transformación, esta metanoia, a mí me encanta esta analogía del arte japonés que se llama Kintsugi. Y no me acuerdo en qué año fue, pero fue como en los años 1400, 1500, a un emperador chino le quebraron un jarrón muy valioso y él estaba muy enojado y de repente una sirvienta que tenían en el palacio le dijo, yo conozco a un artesano japonés que se lo puede pegar, se lo puede reconstruir y le dijo, ¿cómo me lo va a arreglar? Déjeme que se lo lleve, le dijo. Bueno, el rey como ya pues lo daba por perdido, le permitió a esta sirvienta que se lo llevara a este artesano japonés y él practicaba lo que era el arte de kintsugi, que pegan la cerámica con polvo de oro. Y cuando le llevaron el jarrón al emperador chino, él quedó impactado, estaba fascinado que ahora le gustaba más su jarrón. Y en el Japón tienen la práctica de este arte que hasta la gente quiebra vasijas valiosas para ellos y las llevan para que se las peguen con polvo de oro. Y esa vasija tiene un significado todavía mayor y más valioso. Ahora, todos nosotros en alguna dimensión tenemos cicatrices de oro y no hay que ocultarlas, porque ahí es donde lo que les decía al principio, ¿qué historia voy a contar? Cuando yo saco mis cicatrices de oro, puedo inspirar a otros, pero eso también muestra el valor que yo tengo como persona por lo que he vivido y cómo le he dado un resignificado a mi vida. El pasado no se puede cambiar. Mi responsabilidad es qué hago con ese pasado.
Ahora, para ir terminando, vamos a ver cómo vaciar la mochila emocional y con eso ya terminamos. Pero aquí les quería anunciar, tenemos la página gratuita en Facebook, que es una página que la tenemos de hace años, que se llama Crece todo lo que puedas. Es una página de crecimiento personal. Ahí publicamos artículos, subimos videos de conferencias o cosas que los pueden inspirar. Recomendamos libros. Entonces es una página gratis que se llama Crece todo lo que puedas. Solo le dan like y empiezan a recibir notificaciones cada vez que subamos algo. También yo tengo un listado de difusión que todas las semanas mando de 2 a 3 mensajes inspiracionales, retadores. Todos los lunes mando una conferencia de la plataforma TED sobre liderazgo, mentalidad, inteligencia emocional. También es gratis. Los que quieran pertenecer a este listado de difusión me mandan su WhatsApp y con mucho gusto, de manera individual, empiezan a recibir estos mensajes que mandamos para seguirnos retando. Y les quiero enseñar, como hablaba en el post, en el anuncio, que hay un club que tenemos ahora, una membresía, que vamos entrenando nuestra mentalidad cada día, siendo intencionales. ¿Y cómo lo hacemos? Invirtiendo 10 minutos, que pareciera ridículo, en nuestro crecimiento personal y que va a ir transformando nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Es una membresía que se llama Aprendiz 20X y trabajamos preguntas disruptivas todos los días que nos van generando una reflexión que la pasamos a un diario y que nos va provocando una microacción diaria para irnos transformando. ¿Cómo funciona? Ustedes van a recibir a su correo, puede ser 30 días, puede ser 90 días, 2 preguntas todos los días. Pero lo interesante y lo que hace que sea dinámico esta membresía es que ustedes, el tema cambia por día. Un día reciben 2 preguntas de inteligencia emocional, otro día de autoliderazgo, otro de mentalidad, otro día de comunicación. O sea, cada día van cambiando las preguntas. Entonces, eso lo hace dinámico y lo que buscamos, y aquí hay un ejemplo, es que ir creciendo integralmente, invirtiendo solo 10 minutos al día. Por ejemplo, aquí está el día 2. El tema es inteligencia emocional, trae 2 preguntas con su reflexión. Lo que tienen que hacer es en un diario escribir las 2 preguntas y pensar ustedes, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué estoy sintiendo en este momento y por qué lo siento? Y ustedes escriben sus emociones, cómo puedo responder a esta emoción de manera constructiva, y ustedes también escriben su reflexión. Entonces, es una membresía bien integral porque apenas invertimos 10 minutos, pero vamos creciendo todos los días. ¿Qué es lo que van a lograr al final de los 30 días? Lo ideal son los 90, por lo menos. Van a descubrir fortalezas ya desde mejora con mayor profundidad. Van a desarrollar el hábito del journaling o llevar un diario, que eso también potencia la autoconciencia. Voy a entrenar mi cerebro para ser más enfocado, proactivo y menos reactivo. Y ya voy a pensar con más intención y vivir con una vida con propósito y crecer cada día. Entonces, hay 3 opciones. Está la membresía VIP de $399 que incluye 4 sesiones de coaching de 1 a 1. Hay un plan de 90 días que vale $149 y un plan de 30 días que vale $59. Aparte, y los metemos a un grupo privado en el que vamos a ir interactuando todos los que estamos en la membresía para ir creciendo también. Van a recibir una masterclass mensual solo para el grupo privado. Ahí sí no es abierta, sino que es solo para todos nosotros con temas que realmente les ayude a crecer. Y les voy a mandar el resumen de un libro cada semana que les pueda ayudar a seguir creciendo. Entonces ahí está la invitación para pasar de una mentalidad tradicional a ser un aprendiz 20X. Ahora, ya hablamos de mentalidad, ya hablamos de romper creencias limitantes, ya hablamos de poder ver qué está limitando mi crecimiento, trabajar en mi actitud, entrenar mi mente para ver lo bueno en cada situación, siendo proactivo, pero algo importante es vaciar nuestra mochila, lo que hablábamos al principio que tengo que soltar, porque a veces llevamos una mochila bien pesada de todas las cosas que nos han metido y en lo que nosotros también hemos metido que no hemos querido soltar. Y aquí es donde tenemos que liberar peso. Tenemos que ir sacando lo que no vale la pena para ir corriendo mejor en esta travesía llamada vida. Vamos a ver 6 cosas que yo les recomiendo que saquen de su mochila emocional. La primera es la causa número 1 de estrés a nivel mundial. Hace 2000 años, la causa número 1 de estrés era que nos comiera una fiera salvaje. Ahora, la causa número 1 de estrés a nivel mundial es vivir a merced de la opinión de los demás. Le damos mucho peso a lo que piensan los demás de nosotros. Y miren, hay que aprender a recibir consejo, depende de quién venga.
Pero quitémosle el peso, quitémosle el poder que tiene la opinión de los demás, porque dejamos de hacer cosas, dejamos de ser auténticos, lo que hablábamos, tener una identidad sana y fuerte, porque siempre saber qué van a pensar, saben que, entonces quitemos ya ese peso de nuestra mochila. Segundo, trabajemos los temores, vayamos desaprendiendo los temores que hemos ido adquiriendo en nuestra vida, que nos roban crecer, nos roban avanzar, nos roban oportunidades. El temor no puede estar en nuestra mochila. ¿Y cómo lo vamos venciendo? Con pequeñas acciones a lo que más tememos. Tercero, cuando tenemos fracasos en nuestra vida, y el fracaso no es malo, al contrario, es una señal de las personas que van tomando acción y que van a lograr el éxito, pero muchas veces tenemos fracasos sin aprendizaje, que se convierten en reproches, que van a estar haciendo un peso que siempre me está frenando, porque se vuelve ese fantasma del pasado en el que fallé. Y miren, uno falla, pero le tiene que sacar el aprendizaje para poder avanzar. Círculos abiertos. Tenemos círculos abiertos de repente de situaciones que no hemos cerrado con un excónyuge, con una expareja, con un socio, con alguien que nos falló. Cerremos ese círculo, porque eso nos roba enfoque y nos roba energía. Y aquí algo que les va a ayudar es la la quinta cosa que debo sacar de mi mochila. Y es, no puedo permitirme falta de perdón. Y esto se debe enfocar en 3 áreas. Primero, aprender a perdonarme a mí. Cuando uno falla, Dios lo perdona, las personas nos perdonan, pero uno se juzga muy fuerte y se está constantemente echando en cara en lo que falló. Aprendan a perdonarse. Segundo, si yo le fallé a alguien, tener la humildad de ir a pedirle perdón. Y eso me va a hacer que yo cambie mi corazón, que yo crezca y también libero a la otra persona. Y tercero, lo más difícil, cuando a mí me hicieron un daño, me hicieron algo malo, decido, oigan bien, decido perdonar a esa persona. La persona tal vez no va a cambiar, pero yo me voy a liberar de esa atadura. En la época del Imperio Romano, cuando alguien mataba a otra persona, uno de los castigos que tenían era que le encadenaban el cuerpo muerto por una semana. O sea, imagínense el tormento psicológico. Entonces, cuando yo tengo falta de perdón para una persona que me hizo daño, yo me mantengo atada a esa persona y no me permite avanzar. Entonces, decidamos hoy sacar de nuestra mochila la falta de perdón. Y el último y no menos importante es el ego. El ego es exceso de confianza, el ego nos nubla el entendimiento, ya no escuchamos a nadie. Entonces, saquemos el ego de nuestra mochila y llenémonos de humildad. Y para terminar de amarrar todo esto y ver la metanoia en una persona de transformación, quiero que conozcan a esta psicóloga española que nos va a enseñar mucho para tener una vida libre. Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado, y si miras, solo está permitido mirar de 2 formas, perdonando o agradeciendo. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas como con unas tijeras
cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola Irene, mi nombre es Elena y bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende, porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no? Cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien, pero a mí la adversidad me ha enseñado pues a agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema. Pues cambia el foco. Enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel. Y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Huimos, el ser humano, de la adversidad, de la dificultad, y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo. Una gran lección de vida y el ejemplo realmente de que aún por duro que sea, uno siempre puede perdonar y puede liberarse y vivir esa vida plena. Por eso, como decía el doctor Víctor Frank, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros. Siempre, al final, de lo que tenemos control es de eso, de lo que elijo cambiar, de lo que elijo cómo responder y de mi perspectiva de la vida. Y ahí es donde esta metanoia, esa transformación, se va logrando con esa humildad de que siempre puedo estar aprendiendo, siempre puedo estar renovando mi sistema de creencias, de que lo voy alineando con mis valores y que mis valores se alineen también para lo que yo pienso, hablo y actúo. Y es donde tenemos esa congruencia y es donde vamos generando esa transformación que ya no nos va a permitir regresar a como éramos antes. Pero todo esto se amarra siempre a algo y es el factor R. ¿Y qué es el factor R? Cuando yo tomo responsabilidad. Cuando yo me hago responsable, no importa lo que me ha tocado vivir, no importa las cartas que me ha lanzado la vida, yo siempre esas cartas las voy a aprovechar para ser una mejor persona, para ser un protagonista en lugar de ser un espectador, dejar de ser víctima y empezar a ser una persona victoriosa. Y aquí para cerrar les quiero regalar algo que es parte de otro programa que se llama SEAL. Y yo recomiendo mucho el llevar un diario. Por eso es que la membresía de Aprendiz 20X me tiene emocionado de hace mucho tiempo porque ya tengo muchas personas que la están haciendo y me cuentan lo que ha pasado de estar escribiendo ese diario. Pero aquí para que empiecen a hacerlo, si ustedes no se inscriben a Aprendiz 20X, pues no hay problema, pero para que ya empiecen a trabajar en esas preguntas retadoras, aquí les traigo 5 para que las anoten y empiecen a trabajar hoy mismo. Y con esto voy a ir midiendo mis avances diarios. La primera pregunta es: ¿qué hice mal hoy? Y no es tener un enfoque negativo, es una autoexamen para medirme, bueno, en qué fallé, qué dejé de hacer, en qué hablé mal o en qué tuve una reacción, escribirlo. Por otro lado, ¿qué hice bien hoy? Porque he de tener muchas cosas buenas que hice el día de hoy. Tercero, ¿qué hubiera hecho de modo diferente? Esto me ayuda a la mejora continua, a estar innovando y buscando cómo hago mejor las cosas cada día. Por otro lado, ¿qué aprendí hoy? Espero que hoy hayan aprendido algo con esta masterclass y también en su día. Y por último, y no menos importante, ¿de qué tengo gratitud hoy? Ahora imagínense ustedes haciendo esto 15 días de manera consistente y ahí me van a decir cómo se van a ir sintiendo dentro de 15 días si ustedes todos los días se hacen en la noche
¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hubiera hecho de modo diferente? ¿Y qué aprendí hoy? ¿Y de qué tengo gratitud? Y aquí cierro con esta frase. Transformarnos es crecer, significa cambiar y cambiar implica riesgo de pasar de lo conocido a lo desconocido, pero ese mundo desconocido nos lleva a otro nivel. Nos va a llenar de plenitud, nos va a hacer mejores personas, nos va a hacer protagonistas. Por eso es que metanoia es eso, una transformación desde el pensamiento, el estilo de vida, el corazón, para realmente convertirnos en mejores personas. Espero haber cumplido la meta, que era agregarle más valor a la vida de ustedes. Muchas gracias por haberme prestado su atención. Que Dios los bendiga y ahora pues voy a abrir el micrófono ahí para que puedan hacer preguntas y también comentarios de lo que les haya dejado esta masterclass de metanoia. Gracias ahí por los aplausos. Pero ahí está, pueden levantar la mano y pueden abrir su micrófono para preguntar o para comentar algo. Carlos, creo que, o Mildred, creo que quiere hablar ahí. Ahí está abierto el micrófono, solo es de que ustedes lo abran si quieren. ¿Alguno tiene alguna pregunta, duda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, César, gracias porque es un placer siempre escucharle de una manera sencilla, clara y también visual, como usted se expresa, fácil de captar la información. Bueno, mi nombre es Verónica. Yo en una ocasión recibí un curso con usted que fue muy interesante. La verdad es que con mucho contenido de sabiduría, como usted lo puede ejecutar. Dos cosas. Mire, el problema acá en esto soy yo. Fíjese que yo estoy en programas de 12 pasos y en los 12 pasos hay un paso 10 donde vos tenés que hacer un inventario todas las noches. Ujú. El punto está en que yo tengo una renuencia para sentarme y escribir lo bueno, lo malo que me pasó en el día, o donde reaccioné bien o donde reaccioné mal. Y eso hace que yo no confíe suficientemente en mí, por ejemplo. Ahora que lo he escuchado, digo, ¿será que esta es mi oportunidad para poder agarrar esa disciplina? Pero el problema soy yo, porque me cuesta un mundo. Eso es una cosa. Otra cosa que le tengo que decir, fíjese que yo, por mi profesión, tuve un estrés postraumático severo porque hubo un problema con un paciente y me quedó el trauma, y no lo he podido superar. Lo he trabajado con confiar en Dios y saber que Él tiene todo bajo control. Pero me encantó eso de que en vez de seguirme con el estrés postraumático, hacer lo contrario, que es, como usted dijo, es el estrés para que me haya servido para crecer, algo así compartió usted, Un ¿verdad? crecimiento postraumático. Un crecimiento postraumático. Qué preciosura eso, el crecimiento. Pero cuando son situaciones tan complicadas, donde está la vida de una persona, donde, digamos, hay riesgos mayores como de, no me pasó a mí, pues, pero le pasó a un familiar, como de que hubo un riesgo de una demanda o algo de incluso de pérdida de libertad, eso a mí me pone grave, aunque gracias a Dios yo no tengo esos riesgos porque no hago procedimientos, pero sí tengo familiares extremadamente cercanos que trabajan en intervenciones con pacientes y además protegerlo, protegerlo y me da ese horror, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues es difícil para mí convertir ese estrés postraumático en un crecimiento postraumático, porque siempre está, y si pasa algo, vienen esos pensamientos distorsionados de que, y no pasa nada, la verdad es que no Sí. pasa nada. Hoy incluso vieron dos procedimientos y yo, Dios mío, yo no voy a ir porque me da siempre horror. Y no pasó nada, no pasó nada. Entonces mi mente que me aturde. Y lo tercero es que yo trabajo y me encantó mucho. Entré exactamente cuando usted estaba compartiendo el video de la Dolores. persona y da la casualidad que yo trabajo con pacientes en hemodiálisis. Ese es mi trabajo. Y dije, wow, qué preciosura
la actitud de estas personas, de esta señora, ¿verdad? Que trabaja, que se integra y todo, y deja a un lado todo ese trauma que para otra persona puede ser, tengo esto, estoy inválida, no puedo avanzar. La verdad es que aprendí muchísimo con usted hoy y pues espero por lo menos tal vez para los primeros días, estamos en septiembre, los primeros días de octubre inscribirme al curso. Se puede inscribirse en cualquier momento, ¿verdad? Es una pregunta muy humilde que le estoy haciendo. No, sí, sí, el de Aprendiz 20X en cualquier momento. Se inscriben hoy empiezan, se inscriben a fin de mes. O sea, como ese es a nivel personal y van recibiendo las masterclass y todo, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser en cualquier momento que se inscriban, ¿verdad? Con lo que usted Pues, decía, yo creo que una que yo creo que la mayoría nos cuesta a veces llevar como esa disciplina de un diario, pero lo que puede hacer es que lo puede asociar con algún otro hábito bueno o positivo que usted tenga en la noche. Y entonces ahí lo va asociando como que para ir empezando ese hábito. Eso lo recomienda mucho James Clear con el libro de hábitos atómicos, el que uno asocie un hábito nuevo con uno que ya hace. Entonces, para proponiéndose el escribir ese diario, de ahí con lo que usted decía, de lo que a usted le da temor, hay cosas que sirven como, yo enseño una herramienta que, que se llama Define tus temores más que tus metas, y es que uno hace como el peor escenario. ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar? Y uno hace toda una lista de la peor pesadilla. De ahí otra lista de, bueno, ¿y cómo me prepararía para que esto no tenga tanto impacto? Y si llegara a pasar, ¿cómo me recuperaría? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo me tardaría en recuperarme de esta situación? Pero por otro lado, el otro lado de la herramienta es, pero ¿qué pasa si yo no me atrevo a tomar acción por temor? ¿Cuál es el precio que voy a pagar? Entonces, uno empieza a trabajar esa parte y lo que yo les decía, va a hacer una lista de qué es lo que uno teme casi siempre el 80-90% de lo que más tememos no pasa nada, pero nos mantienen amarrados, ¿verdad? Entonces ahí es donde, y con lo que usted decía, y creo que les va a servir a todos, yo lo mencioné en otro taller, pero hay algo que se llama pronoia, que yo lo acabo de aprender por andar buscando esas palabras, y pronoia, el ejemplo son las lombrices. La lombriz, hasta hay un dicho aquí en Guatemala, creo que en otros países, que quiero ser feliz como una lombriz en un charco de agua sucia, ¿ah? De lodo. La lombriz, ustedes ven que están en la tierra, están en el lodo, pero la lombriz tiene una capacidad que agarra toda la porquería de un charco de donde haya tierra mala, se la come y la saca en abono, la convierte en abono. Son de los mejores abonadores de tierra, las lombrices. Entonces, el ejemplo cuando yo lo escuché me encantó porque decían que así debe ser uno, las situaciones que uno va viviendo como que las procesara, las resignifica y la vuelve en algo que le va a servir para crecer y que también va a afectar a otros para crecer, ¿verdad? Entonces, es el ejemplo como el de dolores y de otras cosas. Entonces, ahí es donde uno puede ir resignificando mi dolor, lo puedo usar como para crecer, ¿no? Espero que le haya servido, doctora. muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo, comentar algo? Esta masterclass, como la grabé, la voy a subir a mi canal de YouTube y ahí se las voy a compartir por si la quieren volver a ver. Y ahí están invitados para la membresía de Aprendiz 20X, los que quieran empezar de una vez, pues ahí están bienvenidos. Y el ¿Cómo, lunes, perdón, sí, cómo se llama su canal de YouTube? ¿Cómo está? estoy como César Solís. Ahí igual les voy a mandar yo el link Sí, ahorita en WhatsApp, pero estoy como ujú, César Solís y ahí tengo varias masterclass grabadas que pueden ustedes verlas, son gratuitas. gracias. Y el lunes, ahí les voy a mandar información, voy a dar un taller que se llama Comunícate 360, es un taller de comunicación asertiva, comunicación no violenta, y es muy práctico el taller, va a ser el lunes de 6:30 a 9:30 de la noche, con un receso a la mitad. Les mando material también complementario, herramientas, hábitos que pueden ir desarrollando para tener una comunicación más efectiva, el trabajar las emociones para, pues, reenfocar una comunicación que realmente me permita construir relaciones, resolver conflictos. Entonces,
Los que quieran recibir información me mandan un WhatsApp hoy y ahí les mando la información para que se puedan inscribir el lunes en el taller Comunícate 360. Entonces, muchas gracias a todos. Si no hay ninguna pregunta, comentario, vamos a ir cerrando la sala y ahí que puedan ir aplicando lo que aprendimos el día de hoy, que generemos esta metanoia y nos vayamos transformando. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a usted. Gracias y Gracias. bendiciones. Muy buenas noches, César. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Flori. Igualmente, Chao. feliz noche. Comparte el link de YouTube. Yo se lo mando.